En teatro se habla de fracaso cuando la ocupación no supera el 40%, o cuando las recaudaciones no cubren ni el 60% de lo previsto. Cuando esos indicadores se alinean, nos adentramos en un territorio incómodo. Sin embargo, ahí han nacido algunas de las obras más queridas de la historia. Ejemplos históricos de esos fracasos en su estreno fueron el Don Giovanni de Mozart en Viena, La consagración de la primavera de Stravinsky o Ciudadano Kane de Orson Welles, hoy un referente cinematográfico. Algo así le ocurrió también al Cascanueces de Tchaikovsky. Esta obra de ballet, estrenada en 1892 en San Petersburgo, fue todo lo contrario a un éxito, con una presencia muy breve en cartel y sin consolidarse en repertorio. Pero con el tiempo, el Cascanueces pasó de ser un experimento fallido a convertirse en uno de los pilares culturales de la Navidad en todo el mundo. Su música, su atmósfera y su capacidad para crear un universo festivo le llevaron a renacer décadas después. Ya no como un ballet más del repertorio, sino como un clásico global que hoy forma parte del paisaje emocional navideño de millones de personas. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. ¿Te suena esta melodía? Ese tintineo mágico, esa danza de violines que nos evoca la Navidad, esta melodía es el Cascanueces. Pero esa música que ahora todos conocemos no nació como un éxito. Detrás se esconde una historia larga que empieza mucho antes de los escenarios y el brillo de los focos. De hecho, la primera semilla proviene de un cuento publicado en 1816, El Cascanueces y el Rey de los Ratones, una obra escrita por el escritor prusiano Hoffmann, cuyo relato es la historia de una niña llamada Marie, que recibe como regalo de Navidad un cascanueces en forma de muñeco soldado que en la noche cobra vida. Marie pronto descubre que el cascanueces no es un simple juguete, sino un joven príncipe víctima de un hechizo. Para romperlo necesita derrotar al rey de los ratones y recuperar su reino. A partir de aquí se mezcla sueño y realidad hasta el punto de que no sabes muy bien si Marie está viviendo una experiencia mágica o si todo ocurre dentro de su imaginación. Aquel cuento no surgió del vacío. Es más, el cascanueces ya existía como figura artesanal en regiones de Alemania desde hacía décadas. Fue incluso usado como amuleto popular contra malos espíritus. Décadas más tarde, ese cuento fue revisitado por Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, quien en 1844 publicó su propia versión, La historia de un cascanueces. Dumas suavizó los matices oscuros del original, recortó las partes más densas y adaptó la narración para un público infantil. El resultado fue un cuento más ligero y leído en los hogares. Y con esa versión más amable del cuento llegó la chispa definitiva. En 1891, el director de los teatros imperiales rusos, Iván Przewolski, encargó una obra para la temporada navideña. La elegida fue La historia de un cascanueces, con música del compositor Tchaikovsky y coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, dos nombres ilustres del ballet clásico. Y así fue como nació el ballet El Cascanueces, cuyo estreno tuvo lugar el 17 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Eran 2 actos. El primero transcurre en una fiesta de Navidad y arranca con la llegada del cascanueces como regalo, en la misma noche en la que los juguetes cobran vida y se libra la batalla contra el ejército de ratones. El segundo acto desarrolla el viaje mágico y la llegada al reino encantado. Aquel universo de fantasía, asombro e infancia fue escenario de un experimento artístico de Tchaikovsky. Fue la parte elegida para incorporar instrumentos poco habituales como la celesta, para lograr atmósferas nuevas, delicadas, etéreas. Pero, como suele suceder, la realidad chocó con las expectativas y la obra no fue tan bien recibida como se esperaba. Las críticas fueron duras, especialmente dedicadas a la coreografía, y cuestionaron su valor como ballet. Incluso consideraron que tenía poco que ofrecer para los bailarines, para el arte y para la suerte del ballet. La partitura de Tchaikovsky como ballet escénico tampoco fue comprendida del todo. Paradójicamente, lo que hoy se considera su gran hallazgo, el uso de la celesta en la danza del hada de azúcar, pasó desapercibido entre opiniones tibias sobre una música demasiado delicada para sostener un gran éxito de repertorio. En general, varios críticos señalaron que la obra parecía pensada para un público infantil y que, por tanto, carecía de la complejidad emocional que esperaban del compositor del Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Sin embargo, años más tarde, en Estados Unidos, la obra encontró su segunda oportunidad. En 1944, el Ballet de San Francisco presentó la primera versión completa. La función tuvo lugar la víspera de Navidad.
Esa producción, a cargo de William Christensen, encantó al público y durante 10 años fue la única compañía en Estados Unidos que representaba el ballet original completo. El contexto estadounidense de posguerra ofrecía un ambiente más que propicio. Elementos como la idea de Navidad, con su decoración, sus árboles, sus regalos y su espíritu familiar, caló entre familias que buscaban celebraciones, unión y recuperar tradiciones. Su renacer definitivo llegó en 1954, cuando el Ballet de Nueva York estrenó la versión de George Balanchine. En aquella producción, Balanchine reimaginó la obra con sensibilidad contemporánea, combinando su formación rusa con el contexto cultural norteamericano. Y efectivamente fue un éxito. A partir de ahí empezó un ascenso imparable, algo que culminó con el cascanueces convertido en tradición navideña, con cientos de compañías en Estados Unidos representándola y extendiéndose al resto del mundo como parte del repertorio regular en los ballets. Y por supuesto, la música de Tchaikovsky siguió siendo un pilar fundamental de ese éxito. Aquella partitura que en 1892 muchos consideraron demasiado delicada y hasta prescindible, se convirtió con los años en un símbolo sonoro de la Navidad. Hay una frase atribuida al escritor francés André Gide que encaja muy bien con esto. Toda cosa que nace demasiado pronto es condenada a parecer un monstruo. Y el cascanueces es un buen ejemplo. Su historia demuestra que un mal comienzo no siempre define el destino de una obra. A veces no es un fracaso, sino un problema de tiempo y de lugar. Y cuando esas coordenadas encajan de golpe, aquello que parecía destinado a caer en el olvido puede renacer con una fuerza que nadie espera. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.